Laboratorio 4. Componentes de salida. Primeramente, tenemos a la evaluación de resistencias, la cual la resistencia de los cables nos da un valor de 0.7 ohmios. La resistencia del inyector MEUI nos da una resistencia de 1.7, pero restado la resistencia de los cables nos da un valor de 1 ohmio. También tenemos a la resistencia del inyector HEUI, la cual nos da un valor de 1.6 ohmios, pero restado la resistencia de los cables nos da 0,9 ohmios. Y finalmente tenemos a la resistencia del inyector riel común, la cual nos da el valor de 1 ohmio, pero restado la resistencia de los cables nos da un valor de 0.3 ohmios. Ahora, en comparación de la tabla, nos da una resistencia aproximadamente de 1 ohmio, y ello hace referencia al inyector MEUI. ¿Por qué? Porque restando la resistencia del cable, tenemos que nos da 1 ohmio. Y por último, tenemos al comportamiento de una bobina. Para ello, se puede observar el esquema, la cual se usó un relé, la cual tiene como terminales de bobina el punto 86 y 85. Y también se puede observar el osciloscopio, la gráfica en donde nos muestra los tres switcheos, la cual se da un voltaje pico. Ello se da cuando la corriente que pasa a tierra a través de la bobina se interrumpe o cambia bruscamente. La bobina genera un alto voltaje en sentido opuesto como respuesta. A esto le podemos llamar como el fenómeno de autoinducción, ya que la bobina se opone a cualquier cambio repentino de la corriente. Sobre el módulo de señales de RPM e inyección Diesel. Vamos a analizar las gráficas que obtuvimos usando el osciloscopio. En la parte 1, que es la señal del cigüeñal e inyección. En la primera prueba conectamos el osciloscopio y visualizamos dos señales. La línea azul correspondiente al sensor del cigüeñal y la línea amarilla que representa la señal de inyección. Lo que observamos es que por cada 2 vueltas del cigüeñal se produce una señal de inyección. Esto tiene sentido porque los motores diésel de 4 tiempos, el ciclo de trabajo completo del motor ocurre cada 2 vueltas del cigüeñal. En la parte 2, el efecto de carga en el tiempo de inyección. Luego de ello realizamos una prueba variando el sensor de TPS y la carga del motor. En la gráfica se ve claramente que cuando aumentamos la carga, el tiempo de inyección se alarga. Esto sucede porque el motor necesita más combustible para generar más potencia. Por ejemplo, esto ocurre cuando subimos una pendiente. En cambio, cuando la carga disminuye, como al ir en línea recta sin aceleración, el tiempo de inyección es más corto, ya que el motor requiere menor combustible. En resumen, el análisis de las señales nos permite entender cómo el motor adapta la inyección según la posición del cigüeñal y la carga de motor. Esto es fundamental para el rendimiento y la eficiencia del sistema de inyección diésel. Prueba de funcionamiento de los componentes de salida con señales digitales. Para esta actividad hemos utilizado un generador de ondas, un bombillo y un MOSFET, para la cual hemos como actividad llevado a la frecuencia a 100 Hz y el duting al 80%. Como podemos ver en la imagen, con el multímetro nos sale un valor aproximado que es de 98.2 y de 74.7. Esto siempre y cuando hayamos regulado el generador de ondas. Y, y para la prueba siguiente hemos hallado lo que es la intensidad mínima y la intensidad máxima. Bueno, la intensidad mínima, como podemos ver en la imagen, nos sale un 8% y en intensidad máxima nos sale un 55%, 55.9%. Y bueno, ya acá está la prueba, ¿no? La que hemos realizado en el aula, en el laboratorio. Y como ven la imagen, que es que en la intensidad máxima, o sea, se gira la perilla a sentido horario, intensidad mínima a sentido antihorario. Y hemos observado que en la intensidad mínima el bombillo parpadea constantemente. Evaluación de señales digitales para componentes de salida. En esta experiencia utilizó un osciloscopio y un generador de ondas digitales. Con el generador de ondas se obtuvo una señal cuadrada, donde su frecuencia era variable y su porcentaje era constante a 50%. En la señal PWM era lo contrario, donde su frecuencia era constante y el porcentaje es variable. Señal cuadrada. Su valor máximo con un duty de 50% nos dio una frecuencia de 500 Hz. En el valor mínimo con un duty de 50% nos dio una frecuencia de 1 Hz. En la señal PWM, el valor máximo con un duty de 100% nos dio una señal lineal. Lo mismo sucedió con el valor mínimo, con un duty de 0% nos dio una señal lineal. Eso se debe a que está en
en el límite de su valor, tanto el valor máximo y valor mínimo. ¿Y cuál es la diferencia entre la señal cuadrada y la señal PWM? Que en la señal cuadrada su porcentaje es constante a 50%. En la señal PWM su valor es variable de 0 a 100%.